Está hablando de la fotico. Les estaba diciendo yo, basado en la foto que compartía, que habían varias cosas. Entonces, acá vemos en Juan 13, como lo estábamos leyendo, que Jesús se quita su manto y va a lavar los pies de sus discípulos. ¿Por qué? Porque había algo en Pedro que no le permitió hacerlo. Entonces, miren, Pedro trae consigo una espada porque él quería ser quien estuviese al lado del maestro. Quería ser quien protegiera al maestro. Quería ser quien guardara al maestro. Quería sentarse a su lado. Por eso traía una espada. Pero el maestro le dice, no, Pedro, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Entonces tú, al final de la línea, y lo manda de último. Al mandarlo de último le está diciendo, vas a tener que hacer lo que le toca hacer al último. Como esto es en orden de importancia, se supone que al lado izquierdo de la mesa está la gente más importante. En la parte transversal de la mesa está la gente menos importante y la gente que está al lado derecho de la mesa es la gente nada importante. O sea que le estaba diciendo a Pedro que no era importante cuando Pedro se sentía el más importante de ellos. Y le estaba dando la oportunidad también de el que quiera ser el primero tendrá que servir. Y el corazón de Pedro aún no estaba preparado para eso. Había orgullo en su corazón y lo estaba sacando del propósito. Incluso más adelante, cuando el Señor dice, ahora van a venir por mí, me van a llevar, voy a morir, Pedro le dice, no, Señor, si es necesario, métete debajo de mi túnica y yo te voy a defender. Entonces, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. Porque Pedro quería hacer las cosas a su modo. Y precisamente la Pascua es no hacer las cosas a nuestro modo, es hacer las cosas tal cual Dios las manda. Pedro estaba pensando por su orgullo hacer las cosas a su manera. Eso es levadura. Hacer las cosas a mi manera es levadura. Cuando yo digo, no, es que la Biblia dice esto, pero yo hago esto, es levadura. Estoy poniéndole, añadiéndole cosas a la palabra y la palabra está siendo dañada, tergiversada, corrompida. Pedro le estaba pasando eso. Pedro estaba siendo utilizado por el demonio, por su orgullo propio, para defender a Jesús a su manera. ¿Y cuántos de nosotros queremos hacer lo mismo? Señor, yo te quiero servir. Bueno, está bien, sirve. Pero vas a servir haciendo esto. Ay, no, eso yo no quiero. Ahí sí no, tienes que lavarle los pies a los otros. No, yo eso no lo quiero. Yo lo que quiero es predicar con usted, ir con usted a las naciones. Pero tienes que hacer las cosas como Dios las quiere que las hagas. Ahora pasemos a leer, por favor, el que te dije que tuvieras, Lucas, Juan 13. ¿Ya lo leíste? No, Juan 13, 21. 21. Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Sigue. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Hasta ahí. Entonces, miren acá, volvamos a la fotico. Y si hubiese sido uno de los que está sentado, si Pedro estuviese sentado al lado del Señor, no hubiese podido hacerle señas a Juan porque no lo iba a ver, el Señor lo iba a tapar. Pero si está enfrente de Juan,
el Señor, Juan lo vería perfectamente. Entonces, acá también nos está dando la idea de que Pedro está en el último puesto esperando que Juan hable con el Señor y que le diga al Señor quién es el que lo va a entregar. Sigamos adelante, por favor. Y uno de sus discípulos, a cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de que hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Listo, está ahí. Bien, perfecto. Entonces, miren, acá hay otra cosa, hay otro simbolismo. Y con esto quiero terminar por el día de hoy. No quiero avanzar más para no ser cansón en esto. Aquí hay otro simbolismo. En una versión dice, con el que yo quiebre el pan, ese es el que me va a entregar. Entonces, ¿qué es quebrar el pan? El quebrar el pan es un simbolismo y se traduce como perdón, restitución y reconciliación. Cuando yo quiebro el pan con otra persona, lo que estoy haciendo es perdonándola, restituyéndola y reconciliándola. Entonces, cuando Jesús parte el pan con Judas, lo que le está diciendo a Judas es: yo te amo, restauro mi relación contigo y te perdono. Pero desafortunadamente Judas no entiende lo que el Señor está haciendo. ¿Qué le estaba perdonando el Señor? ¿Qué le estaba perdonando a Judas? Dice la palabra que Judas tomaba de la bolsa, no sé si es ahí mismo. Sí, creo que es ahí mismo, perdón. Dice, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesites para la fiesta, o que diese a los pobres cuanto él, pues no hubo tomado el bocado luego, y era ya de noche. Miren que con Judas, el Señor parte el pan, se lo da, le dice: yo te perdono, y le está perdonando es que Judas tomaba de la bolsa. Y lo que iba a hacer Judas era vender al Señor para, con lo que le dieran, reponer lo que él había tomado de la bolsa. Entonces, en ese momento, el Señor le está diciendo: yo te perdono por eso. Y lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, le está dando una encomienda. Y nosotros hemos entendido siempre que Jesús, o mejor, que Judas lo hizo de mala manera, o que el pecado de Judas fue no haberse arrepentido de haber tomado de la bolsa y el diablo jugó con su pensamiento diciéndole: tú lo vendiste a él para pagar lo que te habías robado. Y eso fue lo que lo llevó a la muerte. Por eso se perdió, porque él no fue capaz de perdonarse a sí mismo después de que Jesús ya lo había perdonado. Bien, volvamos un poquito a Pedro. Pedro no lava los pies. Entonces, lo primero es, el maestro me sienta en el último puesto y empieza a hablarle su orgullo al oído. Y después de que le habla el orgullo, viene otro espíritu, y es un espíritu de miedo. ¿Qué van a pensar estos si yo les lavo los pies? El maestro me puso en el último lugar y me toca a mí ahora lavar los pies a todos. Pero ¿qué van a pensar los de mi entorno? ¿Qué van a pensar mis compañeros si yo le lavo los pies a ellos? Entonces, en ese momento, después del orgullo, viene el miedo.
Y el miedo lo que hace es intensificar más su orgullo. Y él dice, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Señora. Bueno, léelo. Vamos a leer Juan 13, de todo lo que se lavó, todo lo que hizo el Señor para lavar los pies, y ahí vamos a entender un poquito más. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Listo. Entonces miren que ahí ya nos está dando una visión más amplia de lo que está pasando. Aquí vemos también que Pedro no solamente dice, no lo voy a hacer, sino que cuando el Señor viene a hacerlo, Pedro ya entra como en, uy, yo no hice lo que tenía que hacer y mi maestro lo va a hacer. Se sintió culpable. Y entonces el maestro estaba tomando el lugar de Pedro y el Señor se estaba sintiendo culpable. Entonces ahí Pedro dice, venga, Señor, yo era el que lo tenía que hacer, no lo hagas, tú no me vas a lavar a mí los pies. Yo lo tenía que hacer con todos, pero tú no vas a hacerlo conmigo. Si los otros lo dejaron, yo no. Y el Señor le dice, si tú no me dejas, no vas a tener parte conmigo. Entonces yo necesito que tú te dejes lavar los pies. Y entonces ya él entra como en querer otra vez figurar y dice, ah, no, entonces si me vas a lavar los pies, no solamente los pies, lávame todo. Bien, espero que les haya quedado un poco más claro esto de la última cena del Señor. Vamos a seguir hablando ya de la fiesta de los panes sin levadura. Recuerden que el martes en la noche inicia la Pascua. El miércoles a las 3 de la tarde el cordero es sacrificado y la Pascua se debe consumir el miércoles en la noche. Y esa misma noche arranca la fiesta de panes sin levadura. ¿Qué es la levadura entonces? Lo vamos a hablar más adelante y vamos a identificar cuál es la levadura en nosotros y qué debemos hacer. Debemos sacar la levadura para que podamos entrar bien a la fiesta y podamos entrar preparados a la fiesta y preparados a las fiestas que vienen. Bien, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque nos has permitido encontrarnos contigo en esta noche, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones. En esta hora, Padre, pongo a cada uno de mis hermanos delante tuyo, Señor. Los cubro con tu sangre preciosa, Jesús. Los declaro en victoria, Padre Santo. Y declaro que tú estás con ellos. Que tu sangre, Señor, los cubra y los proteja. Que tú los proveas, Padre Santo, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno. En tus manos estamos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.